Buen día para todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez, soy estratega de mercados de VIP Alliance y el día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué nos dejó Jackson Hole? Entendiendo que el simposio de Jackson Hole ha terminado y la semana pasada explicábamos por qué este es un evento tan importante para el sector financiero. Lo primero que vamos a hacer es revisar rápidamente el entorno macroeconómico que acompañó la decisión de Powell. Y es que visto desde un índice de expectativas o sorpresas económicas del Citi, nos encontramos por debajo del eje cero. ¿Eso qué quiere decir? Que entre las previsiones que hacen los analistas, que generalmente son bastante bajas, ¿cierto? De cara a que cualquier resultado termine siendo un gran catalizador o impulsor del mercado, pues hoy en día, al encontrarnos por debajo del eje cero, lo que nos quiere decir es que entre esas previsiones generalmente infladas de los analistas, generalmente desinfladas de los analistas, perdón, y los resultados económicos, estamos hilando muy fino, con lo cual cualquier factor exógeno al mercado o riesgo de cola, sin lugar a dudas, traería un descarrilamiento de la maquinaria. Por otro lado, cuando revisamos las peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos, pues vemos que tras el repunte alcanzado aquí arriba, actualmente desarrollamos un movimiento bastante vertical que si bien en algunas cuentas que pondera este indicador alcanzan un estimado mucho más alto y un desarrollo mucho más alto que el estimado, pues aún esas cuentas cotizan en territorio negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que las estimaciones cada vez más bajas están siendo batidas por el mercado, pero incluso siendo batidas por el mercado, cotizan en territorio negativo. Por otro lado, cuando revisamos la inflación de Estados Unidos, cabe recordar que cotizábamos en cuotas muy cercanas al 6%, en donde vemos que es un nivel de referencia que no considerábamos por lo menos hace más de una década. Por otro lado, la perspectiva sobre la inflación que se tiene es que a partir de ese pico alcanzado en el 5.4%, empiece a remitir la inflación hacia cuotas de estabilización en el 2%, en donde siempre ha estado ahí el objetivo tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por último, quisiéramos recordar que los casos de COVID-19 en Estados Unidos no han parado de producirse. A partir de ahí, veamos cuáles fueron los comentarios que hizo Jerome Powell al mercado. Lo primero es que Powell sigue considerando que la alta inflación actual probablemente pasará. Es decir, Powell sigue considerando que la inflación será transitoria. Del mismo modo, aún considerando que la inflación es transitoria, el presidente de la Reserva Federal se abstuvo de señalar cuál será el momento, ¿cierto?, de esa inflación en el cual la política monetaria va a tener un cambio. Por otro lado, recordábamos durante nuestro especial titulado ¿Por qué es tan importante el simposio de Jackson Hole? Recordábamos que, visto desde la encuesta de Bank of America, los inversores tienen tres riesgos muy presentes. Uno, la inflación. Dos, el taper tantrum. Y tres, el COVID-19. Como recordarán, el episodio del taper tantrum se da porque se produce una subida de los tipos de interés anticipada. Sobre este punto que dijo Powell, textualmente dijo, la reunión que se cumplió en julio trajo más progreso hacia la reparación del mercado de trabajo con casi 1.000.000 de puestos añadidos. Es decir, la ampliación del QE que se llevó en junio, que buscaba reparar el mercado de trabajo en Estados Unidos, ya se consiguió, ¿cierto? Sin embargo, dijo Powell, la propagación de la variante Delta puede afectar el progreso obtenido. En razón de ello, vamos a sostener el programa de compra que tiene hoy en día de 120.000 millones de dólares y, por supuesto, esa política expansionista del último periodo de Powell.
Ahora bien, entendiendo que se nos decía que el objetivo de la inflación estaba controlado, pero ya estamos en los niveles esperados, uno. Y dos, que hay una reactivación o recuperación del mercado de empleo, pues lo siguiente que decía el inversionista o que estaba dilucidando en ese entorno es, nos van a decir que van a subir los tipos de interés. Sin embargo, Powell lanzó quizás la frase más célebre de toda su intervención y que traería un repunte del mercado financiero. ¿Cuál fue esta? Powell dijo, cualquier desviación de los datos de referencia podría retrasar cualquier acción potencial. Traducción, cualquier desviación en la inflación, en el mercado laboral, podría retrasar, ¿cierto?, la subida de los tipos de interés. Perdón, actualmente la subida de los tipos de interés, como la empieza a descontar los analistas y los inversionistas, se daría durante el evento de septiembre de la FOMC. Perfecto. Powell fue muy consciente de ello y lo dijo. Sí, subida de tipos de interés se puede dar este año, pero no nos dijo cuándo ni cómo se daría esa subida de los tipos de interés. ¿Cuál fue el efecto Powell al mercado? Como ustedes recordarán, el 26 de agosto, miembros de la Fed salieron a decir en CNBC que se estaría estudiando dos cosas. Primero, cómo sería el retiro de ese plan de estímulo de 120 mil millones de dólares. Y segundo, cuál sería la velocidad y desde qué momento se empezarían a subir los tipos de interés. Eso le sentó muy mal al mercado porque empezaron a decir, será en el evento de Jackson Hole en donde se anticipe la subida de los tipos de interés y nos cuenten cómo, a qué velocidad van a retirar el plan de estímulo. Ese balde de agua fría trajo una depreciación del 0.45% al S&P. Sin embargo, sería esa dialéctica de Powell diciendo, sí, señores, por inflación y por mercado laboral debería subir los tipos. Perfecto. Sin embargo, no lo vamos a hacer todavía. Fue ese todavía no de Jerome Powell el cual trajo un repunte del Standard & Poor's 500 hasta conquistar máximos históricos. A partir de ahí, entendiendo que los tipos de interés van a continuar bajos y que aún no se visualiza con claridad cuándo empezarán a subir los tipos de interés en Estados Unidos, la pregunta que nos debemos hacer como inversionistas es, ¿buscamos crecimiento o buscamos valores bajos? Si tomamos como referencia el Nasdaq 100, el cual es un instrumento saturado de tecnología, es decir, crecimiento, y tomamos como referencia el Russell 2000, un índice considerado value, y a partir de ahí, si los tomamos como referencia, si construimos un gráfico de análisis relativo, pues vemos que tras alcanzar en junio del año pasado cuotas muy similares de crecimiento o de fortaleza de los valores de crecimiento frente a los valores value, como la que vimos, ¿cierto? Durante la burbuja.com, pues vimos un claro deterioro o fortaleza mejor del Russell 2000 frente al Nasdaq 100. Sin embargo, dicha corrección a favor del Russell 2000 se daría contra una pendiente de mínimos crecientes que favorece al Nasdaq 100. A partir de ahí, hemos visto que hay un repunte, ¿cierto?, en la cotización y que por ende lo que nos interesa estudiar es qué está pasando en dicho repunte. Es un repunte que empieza a descontar un mejor desempeño de los valores tecnológicos o de crecimiento y entonces el value vuelve nuevamente a un segundo plano o qué hay allí. Cuando hacemos zoom sobre ese gráfico, lo primero que vemos es que tras esta formación gráfica que decíamos que nos recordaba los máximos alcanzados durante la burbuja.com, el precio corrige evidentemente, ¿cierto?, hacia la pendiente de mínimos crecientes estructural que coincidiría con el 38.2 y el 50 de Fibonacci de todo el impulso precedente.
Ahora, una vez alcanzó esa zona de apoyo estructural, el precio construye un patrón gráfico tipo hombro, cabeza, hombro, que daría lugar a un repunte a favor del Nasdaq contra el Russell 2000. Actualmente el objetivo estaría aquí arriba en los 7.15 puntos a favor del Nasdaq contra el Russell. Ahora bien, si entendemos y recordamos la encuesta de Bank of America, en donde se decía que los inversores descuentan que el pico de crecimiento ya lo tocamos y que a partir de aquí tendríamos una inflación que empieza a remitir, pero se situaría como una inflación constante, es decir, presión inflacionista, perdón, empezaba a remitir la inflación en un entorno en donde el crecimiento cae, pues evidentemente eso es caldo de cultivo para que los valores de crecimiento lo hagan mejor en un entorno de esta inflación, ¿correcto? Contra los valores VAL, que en esos entornos donde la economía no se expande, empiezan a traer menos retorno a las carteras de los inversionistas. En razón de ello, nosotros planteamos dos escenarios a favor del crecimiento. Por un lado, un escenario A en donde se haga un pullback, ¿cierto? A lo que fue una antigua zona de soporte, luego la perdemos y funciona eficientemente como zona de resistencia. Actualmente consideramos que este impulso que no ha hecho un pullback considerable venga y tantee esta antigua zona de resistencia, la confirme como soporte y veamos un repunte a favor de los valores growth contra value. Por otro lado, podemos considerar un mayor repunte, mayor velocidad a favor de los valores tecnológicos, en donde veamos una superación de esta zona de resistencia que coincide con la antigua zona de soporte estructural previo a ese rally de unos buenos meses en donde el Russell 2000 lo hizo mejor que el Nasdaq 100. A partir de ahí vemos que se puede dar una perforación de esa zona, un pullback rápido para volver a las cuotas alcanzadas tanto en la burbuja.com del año 2000 como en los niveles donde vimos que fue expulsados los inversores de crecimiento a favor del VAL, donde empezamos a ver una rotación en las carteras desde julio del año pasado. Perfecto. A partir de ahí, un inversionista puede decir, ¿y cómo ejecutamos ese entorno a favor de las compañías de crecimiento contra el VAL? Lo primero es que usted puede hacer un posicionamiento tipo market neutral, en donde compra el índice Nasdaq 100 y vende el Russell 2000. Dos, puede hacer un posicionamiento que explote y optimice los betas, es decir, comprar compañías con un mayor beta y mejor estructura de cotización dentro del Nasdaq 100. O tercero, lo que usted puede hacer es un trabajo de stock picking y buscar compañías tecnológicas con una mejor composición financiera y de perspectiva de crecimiento dentro, evidentemente, del Nasdaq 100. Finalmente, si bien hemos diseccionado de una manera muy rápida pero sustancial cuál fue el efecto de Powell, cuáles fueron sus palabras y su perspectiva económica y cómo esto está trayendo un repunte al sector tecnológico gracias a que los inversionistas ven que hemos alcanzado el pico de crecimiento, ¿cierto? Pero la inflación va a ser permanente o no está muy claro cuál será el periodo de transitoriedad, lo cual traduce que empiezan a buscar la tecnología. Entendiendo ese entorno en donde la tecnología se favorece, primero por unos tipos de interés bajos, segundo porque parece que ya tocamos el pico de crecimiento económico y tercero vamos a tener una inflación permanente, lo cual entrega un escenario de esta inflación que no suele favorecer a los sectores value, a los instrumentos value. A pesar de ese análisis, no podemos dejar de lado una comprensión de cuál es el entorno de riesgo
al cual nos ha lanzado y nos viene lanzando la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como ustedes ven acá, es el Standard & Poor's 500, primero descompuesto o analizado por ciclos, en donde nuestro análisis nos muestra que el ciclo expansionista del S&P se encontraría con un techo en los 4.500. Sin embargo, no hay que descartar por las previsiones que hemos visto como de los diferentes bancos, los 5.000 puntos, como una zona en donde se empiece a ralentizar el ciclo expansivo del S&P. Por otro lado, si tomamos como referencia un promedio de la media móvil de 200 y calculamos unas cuantas desviaciones estándar sobre este, pues vemos que siempre que hemos estado en estructuras de la segunda desviación estándar de la media, pues esto ha traído correcciones del mercado, ¿cierto? Hacia el promedio móvil de 200. Por otro lado, cuando hemos estado nuevamente cotizando dos desviaciones estándar por encima del promedio móvil de 200 de largo plazo, pues hemos visto movimientos correctivos. Sin embargo, las diferentes modificaciones que ha tenido la Reserva Federal, pues ha permitido que tengamos secuencia de mínimos crecientes y actualmente estemos cotizando, ¿cierto? Continuamente las dos desviaciones estándar de la media y que las correcciones que se den no sean hacia esa media calculada de largo plazo. Como ven, cuando se conoce el episodio del Brexit, cotizábamos dos desviaciones estándar por encima de la media y sin embargo la corrección no ha sido significativa. Posterior a ello, en el Taper Tantrum del 2013, estábamos cotizando en la segunda desviación estándar de este análisis y la corrección no sería hacia la media. Lo mismo pasaría durante la cotización previa a la crisis por el COVID-19, en donde esta pandemia desata movimiento correctivo significativo, pero que tampoco alcanzaría la media de largo plazo que estaba sirviendo como referencia o apoyo dentro de un análisis de ciclos. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar esto? Señores, actualmente cotizamos en la tercera desviación estándar de la media, un nivel históricamente nunca antes visto, y lo único que muestra es que la prima de riesgo a la que estamos cotizando es altísima y que hay un gran riesgo de corrección en el mercado. ¿Cuándo se va a dar? Habrá que ver cuando empecemos, si hay un taper tantrum y cuando se empiece a dar esa subida de los tipos de interés, dependerá muchísimo, ¿cierto? El plan de estímulo o la política monetaria de la Fed y cómo empiezan a desescalar esos 120.000 millones de dólares. Esperamos que este material haya sido de su agrado y de su interés. Como ven, el simposio de Jackson Hole establece parámetros que debemos considerar de cara a nuestras posiciones de inversión en lo que resta del año. Esperamos que esta información haya sido de su agrado. Si fue así, agradecemos esos likes y hasta una próxima entrega.